abrir sus Biblias si son tan amables en primera epístola de Pedro, capítulo 1. El día de hoy seguiremos viendo la virtud de la piedad. Y decíamos el domingo anterior que la piedad, mis hermanos, puede decirse en una forma simple, es un corazón que adora al Señor, que teme al Señor, que vive para su gloria. Y decíamos que de acuerdo al vocablo del Antiguo Testamento, que tiene que ver en el hebreo con una persona santa y justa, y en el Nuevo Testamento la palabra eusebia tiene que ver con un corazón adorador o temeroso de Dios. Podemos decir que la piedad, a diferencia como muchos creemos en el vocablo normal en español, que la piedad es hacer obras benevolentes, la piedad viene siendo un corazón que crece en santificación y en adoración hacia su Dios. Y a eso nos referimos. Y por eso yo le decía al equipo pastoral, Andrés, necesitamos, antes de hablar de las otras virtudes, haber empezado con humildad y luego seguir con piedad, porque si no pueden ser obras en la carne. Decir, quiero ganar cierto mérito. Todo cristiano tiene el deseo de honrar y glorificar a Dios. Pero cuando la fuente y la motivación de este deseo, mis hermanos, no se entiende correctamente, existe el riesgo de querer agradar a Dios en nuestro esfuerzo. Sería como, fui salvo por gracia, soy santificado por obras y seré glorificado por gracia. Es como el entendimiento de muchos cristianos. Pero yo he venido enseñando desde el domingo anterior que fuiste salvo por la pura gracia de Dios, va siendo santificado por la gracia de Dios y será glorificado por la gracia de Dios. Sin embargo, en este tema hay una participación del creyente. Y yo por casi 3 años o 4 que he estado predicando con ustedes intencionalmente, fíjense lo que les voy a decir como pastor, he resistido a traer los imperativos del Nuevo Testamento, es decir, las cosas a hacer. Y les voy a decir por qué fue que el Señor puso esto en mi corazón. El cristiano recién convertido viene a la palabra y dice, a ver, dígame, pastor, ¿qué hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice la Biblia que tengo que hacer? Y cuando tú encuentras los mandatos a ser obediente, a ser piadoso, a ser justo y santo, si no tienes la fuente correcta, entonces se vuelve un legalismo. El legalismo es nocivo porque es radicado en el orgullo. El hombre piensa que puede hacer obras de justicia, sí puede en Cristo y en la gracia, pero piensa que puede hacer obras de justicia que mantienen el favor de Dios, o que el agrado de Dios está en él porque lee más que sus hermanos, porque sirve más que sus hermanos, porque ora más que sus hermanos. Entonces, les decía el domingo anterior, esto es una recapitulación antes de leer primera de Pedro, que muchas veces la gramática del Nuevo Testamento está a la inversa, no te dice qué hacer, sino que te dice quién eres. Y en nuestras series intencionalmente hemos venido hablando de quiénes somos en Cristo. Y el eslogan de nuestra iglesia es una iglesia que entiende, vive y proclama el Evangelio. Pero ahora, este pasaje es uno de los pasajes que tiene más imperativos. Ahora sí hay un llamado del Señor a vivir, no solo a entender el Evangelio, sino a que seas congruente con la gran salvación que has recibido. Así que lo leemos juntos. Dice así, primera de Pedro 1:13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir.
Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Como les digo, hermanos, este es uno de los pasajes con más llamados a vivir de acuerdo a lo que has recibido. Es un pasaje sobrio, que tú lo lees y dices: ay Señor, ¿cómo puedo hacer para vivir santa, justa, piadosamente? Mira las exhortaciones que nos hace muy claras: a ser hijos obedientes, a ser santos como el Señor nuestro Dios que nos ha llamado es santo. Nos llama a caminar en temor delante de Dios todo el tiempo de tu peregrinación, no los primeros años, sino que desde el día que te convertiste hasta que te llame a su gloria. Entonces, creo que hemos venido como iglesia, y por eso es importante que vengas en la secuencia de las series, y ahí tienes tus preguntas de grupo de comunión, que medites estas verdades. Y ahora que el domingo anterior vimos quién eres, que estás unido a su muerte, estás unido a su vida y puedes cambiar, ahora podemos responder a estos mandatos: ser santo como nuestro Dios es santo. Vamos a ver, mis hermanos, dos encabezados. Inicialmente escribí 3 encabezados, pero dado que quise detenerme en los primeros 2, no pude tocar el tercer punto en la predicación anterior. Así que creo que quedará para el próximo domingo. Veremos 2 encabezados de este pasaje. Número 1, el llamado a una vida piadosa. Y número 2, una comprensión bíblica de una vida piadosa. El llamado a una vida piadosa, y ahora una comprensión bíblica de una vida piadosa. El llamado es muy claro. Como les digo, comienza con un cambio de voz. Ha venido diciéndoles, hermanos, quiénes son. Nuevamente, la gramática, todas las epístolas están escritas así. Del capítulo 1:1 al versículo 12, les ha dicho quiénes son: peregrinos, extranjeros. Les ha dicho: ustedes tienen una herencia incorruptible, son guardados, van caminando para allá. Está escrito para los expatriados, para los amados, aquellos que la sangre de Cristo, dice el versículo 2, ha sido rociada sobre ellos para obtener una herencia inmaculada. Y que su vida está siendo probada en este peregrinaje. Les habla a peregrinos. Pero mira el cambio de voz en el versículo 13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Y de este versículo tomé el título para el mensaje: piedad en acción. Me encanta, gracias al Señor por esta nueva, por la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Este versículo, si tú conocías la Reina Valera, yo lo conocí así por años, decía: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Se recuerdan? ¿Alguien lo aprendió así? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y había que hacer, para las personas que no tenemos tanto entendimiento académico, había que hacer una explicación que quiere decir. Igual la voy a hacer por beneficio de los que lo entendieron así o lo aprendieron así. Básicamente lo que dice, está haciendo una ilustración de que las personas en aquel tiempo, hombres, tanto hombres como mujeres, usaban túnicas, vestiduras más largas, y cuando ibas a dar una acción como correr, combatir en una batalla, cuando ibas a pelear, a caminar, te amarrabas la túnica y te la ceñías. Entonces, eso es ceñirse el lomo. Es prepárate, y mira cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas: preparen su entendimiento para la acción. Ahora, esto cómo suma nuestra serie. Hemos venido diciendo que somos una iglesia que entiende el Evangelio. Ahora
les digo lo mismo que Pedro. Ahora queremos ser una iglesia. Prepárense. Que ese entendimiento que tienes del Evangelio se vea en tu vida de piedad. Queremos caminar en avanzar a la piedad. Y este primer punto que estamos viendo, mis hermanos, nos habla de ser sobrios de espíritu y de avanzar. Mira, hay un llamado básicamente a renunciar a la impiedad y a crecer en piedad. Ceñid los lomos del entendimiento. Mira los 3 imperativos que les hace en el versículo 17 y en adelante. Primero les dice como hijos obedientes. Hermanos, nos va a hablar, ahora sí, que les ha dicho quiénes son, les va a hablar de la obediencia requerida como hijos del Señor. Y me encanta que diga como hijos, porque miren, yo no sé si les pasa a ustedes que tú no puedes andar corrigiendo hijos ajenos. Yo hace poco estábamos con mis hijos en una fiestecita donde no había niños cristianos y estaba oyendo las majaderías de los otros niños, y aunque traía la tentación de ir a decirles, oigan, no hablen así, al que llamé fue mi hijo. Le dije, mira, ven, esto los tenemos que entrenar para lo que van a enfrentar en las escuelas, en el mundo. Esto es lo común. Ellos hablan así porque no entienden, y no tengo juicio, ya les he dicho, nosotros no somos mejores que estos otros niños. Nomás decirle, cuando tú estés escuchando estas cosas, estas groserías, hay que apartarnos. Y Pedro nos dice, ustedes como hijos del Señor. Yo le estoy hablando a mis hijos, dice el Señor a través del apóstol Pedro. A los que tienen la genética santa, el nuevo nacimiento te ha capacitado para ser un hijo y un hijo obediente. No como esa obediencia, no sé, nuevamente cuando tienes un hijo y le dices, hijo, ¿puedes traer el trapeador? No importa la edad que tenga el hijo, joven, adolescente, niño. Y luego está ahí el trapeador y a los 15 minutos vas tú y lo agarras tú. No, papá, ya voy, ya iba yo por el trapeador. Pues sí, pero te dije hace 15 minutos. Hermanos, el llamado a la obediencia es un llamado sobrio. ¿Y sabes qué es lo que somos bien insensatos? Porque ¿quién de nosotros puede en nuestras fuerzas ser un hijo obediente? El pueblo de Israel escuchó la ley dada en el monte Sinaí y ¿sabes qué dijeron? Todo esto haremos, Señor. No habían terminado de hablar cuando ya estaban idolatrando. Y muchos tienen la impresión de decir, yo sí soy un hijo obediente. Pero veremos por este pasaje que si eres llamado a hacerlo y la motivación correcta es la gracia, pero no solo te llama a ser un hijo obediente, te llama a ser santo en toda tu manera de vivir. ¡Wow! Hermanos, si el ser hijo obediente necesita la gracia de Dios, la santidad requiere la gracia de Dios. Ahora, el término santidad ha sido mal entendido. La palabra santidad es apartado, consagrado. Por eso es que el domingo anterior dije que la piedad y la palabra santificación tienen algo en común. Lo que tienen en común es la devoción. La santificación es la transformación del pecado a la imagen de Cristo, es Cristo semejanza. Entonces, cuando una persona es santa en toda su manera de vivir, no se refiere a cómo viste, a cómo habla, porque en la religiosidad que tenemos los evangélicos hemos creído que ser santo es por cómo vistes, por cómo hablas, por qué comes, por qué tomas, por los lugares que frecuentas, por las plataformas que puedes ver, por las plataformas que no puedes ver, cuando lo que está hablando de aquí es algo más profundo y más tremendo. Está hablando de transformación interior y no de maquillaje. Y te dice en toda tu manera de vivir. Si algo podemos, hablando de los hijos, enseñarles a los hijos, es que no tengan una manera de vivir enfrente de nosotros y otra enfrente de cuando no estás tú. Porque creyentes tenemos que entender, yo me incluyo, que estamos caminando delante de un Dios santo. El contexto nos ayuda. Estamos en un peregrinaje. Ya no somos de este mundo. Hemos sido comprados por precio y nos dice, en toda tu manera de vivir. Es decir, si tú eres un ama de casa, ahí en la impaciencia de lavar ropa, de lavar platos, de niños gritando, ahí te llama a ser santa.
Si tú eres un contador de una empresa, allí te llama a ser santo, no se va a faltar ni un peso, ni un centavo. Hermanos, el mundo está cansado de oírnos, de levantar manos santas en las iglesias y de no ver que vivimos en santidad practicada. En tu soltería, ayer tuvimos el tema aquí de la sexualidad con las mujeres, hermanos, en los temas de cuando las solteras o los solteros, no está presente su padre, no está presente ningún hermano de la iglesia, ahí es ser santo en toda tu manera de vivir. Es decir, santo es apartado, consagrado o devoto a Dios. Esa es la piedad practicada, pero el mandato crece. Te dice, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación. ¡Wow! Hijo obediente, santo en toda tu manera de vivir, en temor. El temor, mis hermanos, no es miedo, pero es una reverencia santa al Señor, quien está presente y tú estás delante de su rostro. Cuando tú pienses en el temor del Señor, es decir, que mi vida traiga gloria al Dios delante de quien camino a diario. Yo como pastor camino delante de un Dios santo. Tú como miembro, como servidor, como esposo, como empleado, como empresario, como empleado independiente, tú trabajas delante del temor de un Dios santo. Y estos llamados son sobrios, y yo los resumo en crecer, en dejar la impiedad y crecer en piedad. Así que una definición de piedad, mis hermanos, ya con todo lo que hemos visto la vez anterior y esta es, la piedad es una vida que agrada a Dios, que busca a Dios, que vive para su gloria, que lo honra tanto en lo privado como en lo público, en la iglesia como en lo secular. Eso es piedad. Que ama a su Dios, que lo busca. Hermanos, en pocas palabras es vivir para su gloria. Decían los puritanos, 1 Corintios 10:31 era su visión de vida. Si pues comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria del Señor. Es decir, si tú vivieras queriendo honrar al Señor con tu comida, con tu vestimenta, aquí se quitarían muchos problemas. Tú no tienes que preguntarle, tú eres una señorita, vamos a decir, soltera, jovencita, y dices, ay, mi mamá cómo la trae por cómo me he visto y me exige y está bien metiche conmigo. Si tú caminas en piedad, tú solita vas a decir, Señor, de la forma que estoy vestida, ¿te honra? De la forma en que hago este negocio, cambiemos la ilustración a las señoritas, a un empresario. ¿Y cómo tomo decisiones? Señor, ¿esto traerá gloria a tu nombre? De la forma en que sirvo en una discusión, ¿cuál es la postura que trae más gloria a tu nombre? Y si vivimos así, hermanos, crecemos en piedad. Pero Pedro, hermosamente, hermanos, nos da estos llamados, pero a la vez nos muestra la imposibilidad de cumplirlos. Y mira atentamente el versículo 13, nuevamente conmigo, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, es decir, no estén dormidos, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Ahí habla de dos cosas. Pongan su esperanza en la gracia, no pueden actuar sin la gracia, y pongan su esperanza en la segunda venida del Señor, que es aquello que les debe de motivar a ustedes a vivir santamente en esta tierra. Hermanos, nuevamente el tema de la gracia. Si no estuviste el domingo anterior, no puedes ser santo, no puedes ser hijo obediente si no es en la gracia de Dios. Pablo lo tenía muy claro en todos las epístolas paulinas, y aquí vemos en Pedro, no puedes caminar en piedad, crecer en santificación si la gracia de Dios no está contigo. La gracia es
una sabia maestra que nos instruye en el camino de la santificación. Ahora, quiero decir algo, hermanos. He estado hablando de la gracia desde el domingo anterior, cantamos hoy de la gracia. La gracia no es otro Dios, ni es una fuerza etérea. ¿Qué es la gracia? Es la inclinación favorable de Dios hacia el pecador y hacia el creyente, hacia el pecador para salvarlo y hacia el creyente, y voy a usar un término que no sé si se puede decir en español, para empoderarlo a vivir por medio del Espíritu Santo para su gloria. Esa gracia, ese favor te salvó. La gracia tiene dos facetas. La gracia salvífica o salvadora. Sin gracia, lo leímos en Efesios, nadie puede ser salvo. Por gracia habéis sido salvos. Pero la gracia que te salvó es la gracia que te está santificando o cambiando. Y toda gloria es a Él cuando comienzan a haber cambios en tu vida. Mira Pablo como lo decía, 1 Corintios 15. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Aquí está esta tesis que te estoy diciendo. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Aquí hay una aparente dicotomía entre el obrar de un hombre santo, pero él nos aclara, no he sido yo. Ha sido la gracia en mí, pero luego vuelve a decir, pero yo he trabajado más que todos. Ahora, ponte a pensar si el apóstol Pablo viviera en estos tiempos y fuera pastor de esta iglesia. O sea, tú dirías, wow, este hombre, allá anda la Trinidad, quizás los arcángeles, y aquí anda Pablo. Y tendemos a idolatrar a las personas que han crecido en piedad. No sé si ustedes han escuchado, ese hermano es bien piadoso. Y él, obviamente, hermanos, este hombre sí era piadoso, de verdad. ¿Qué tan piadoso era? ¿Te recuerdas? Lo apedrearon en Listra y al siguiente día se volvió a parar amando a los que lo habían apedreado. Escribir epístolas. Inspirado por el Espíritu Santo, dice, este hombre visitó el tercer cielo. Aquí, en el contexto de 1 Corintios 15, está refutando decir, tú no eres apóstol, le decían. Y él decía, sí, yo lo he visto a él. Y yo he ido al tercer cielo. Pero él dice, yo he trabajado más que todos. Pero no ha sido la gracia, no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, Dios quiere que crezcamos en piedad y en santificación y en obediencia a la palabra y que comiencen a verse esos frutos, todos los que veremos, pero que tú sepas de que la santificación es aquel proceso en donde trabaja el Espíritu Santo y el creyente responde en gracia. Y ese caminar, ese es el crecimiento y debe de ser evidente. Un niño no se puede quedar enano toda la vida. Necesita comer y crecer en el Señor. La gracia, mis hermanos, por lo tanto, es una entrenadora, como dice Pedro aquí. Preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu y pongan su esperanza completamente en la gracia que les va a ser revelada. Tito 2:11. Y quiero decir, valga la pena, como es temático, vamos a ver muchos más versículos que otras ocasiones. Ahorita estamos viendo el llamado a crecer en piedad, pero la gracia es la que nos hace crecer en piedad. Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Detengámonos un momento ahí lo que hace la gracia de Dios. Tito 2:11, ¿lo puedes poner, por favor? Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación, gracias hermano, a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Fíjate lo que dice la Escritura. Versículo 11 nos habla de la gracia salvadora. Ya dije, no es una fuerza, sino que la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cuándo? En Cristo. En la cruz del Calvario, es más, en el nacimiento del Señor. Dice, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. En la encarnación del Hijo,
vino la gracia. El hombre estaba siendo salvo por la ley. Ahora está siendo salvo por la gracia. Dice, se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Pero mira el versículo 12, hay otro verbo. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir enseñándonos? La gracia, ese término es como una entrenadora personal. Es una enseñanza no teórica, sino que nos va llevando de la mano a hacer algunas cosas, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Hermanos, vivimos en tiempos en donde nadie dice no a la impiedad. La impiedad, el misterio de la impiedad irá en aumento. Yo clamo misericordia por las generaciones que vienen detrás de nosotros. Porque los que son de mi edad, ustedes sabrán lo que vivimos cuando éramos adolescentes. El bombardeo de la impiedad es tremendo. Hay una confusión. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Tú puedes hacer con tu vida, con tu cuerpo. Es más penado en algunos lugares abortar a un niño, si tú matas un animalito, es más penado que abortar a un niño. La lujuria, la pornografía, la impiedad en general, está desbordada. Y cuando un creyente viene al Señor, fíjate qué hermoso lo que hace la gracia. No son reglas. Si tú eres visitante aquí, muchos tenemos la impresión es, en la iglesia me prohíben. No, hermano, en la iglesia lo que acontece es que hay un cambio de mente y de corazón para anhelar las cosas que son santas por la pura gracia de Dios. Y aquello que nos parecía atractivo, que nos parecía glorioso, que era impiedad, va siendo transformado. La gracia te entrena, dice. Y así puedes decir no. Y entonces puedes ser como hijo obediente. Mira cómo lo dijo en el versículo 14. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Antes, ignorantemente. Por ejemplo, hablando del tema de la sexualidad que vieron ayer mis hermanas, las mujeres. Por ejemplo, el mundo te dice, prueba múltiples parejas antes de casarte para ver cuál te funciona. Y tú vienes al Señor y comienzas a oír el tema de la castidad, de la pureza. Es hasta locura, ¿no es cierto? Es hasta locura. O por ejemplo, si tú te manejas en el mundo de los negocios, lo normal es, y especialmente en nuestro país, que cada vez la corrupción va creciendo, lo normal es la tranza, el ver cómo puedo yo falsear algo, algún número, algún producto. Si tú eres empleado, es lo mismo, ver cómo puedo robar horas de mi empleo, cómo puedo llegar lo más cerca al horario donde tengo que marcar tarjeta y si no que me la marque alguien, por favor. Y puedo salir el más temprano, pero cuando es cobrar tus vacaciones y tus días libres, estás exigiendo con tu empleador. Entonces no hay vivimos en una cultura que se está quebrajando. Hay una creciente impiedad. Dice que la gracia nos entrena a renunciar a esa impiedad. A ser hijos obedientes, mis hermanos. Es decir, que la piedad es sinónimo de santificación. Ahora, ahí creo que vienen una de sus preguntas, ¿qué es piedad? ¿Qué es santificación? La santificación progresiva del cristiano es que cada día se parece más a Cristo y cada día renuncia más al pecado por la gracia de Dios en él. La santificación progresiva entonces no es un instante, sino es un caminar, hermanos, y por la pura gracia de Dios
Todos los que hemos nacido de nuevo, hemos recibido el nuevo pacto en nuestros corazones, vamos en ese camino de crecimiento en santidad. Lo que eras antes ya no lo eres y debe de haber un avance. Y eso es lo que nos está llamando Pedro aquí. Sean santos en toda su manera de vivir. No quiere decir sean perfectos o impecables, sino que crezcan en ese camino de santificación. Pero también dice ese pasaje que vimos en Tito que nos ayuda a renunciar a las pasiones de este mundo. Hermanos, el mundo es seductor. Todos, desde jovencitos, los adultos, nos meten una corriente. Cuando habla del mundo, habla de que es una corriente. Y figúrense una playa con olas que no puedes en tus fuerzas. Te mete en la corriente, te mete en su filosofía. Ahorita el mundo dicta qué es un matrimonio, el mundo dicta qué es la mujer y qué es el hombre. Y si tú no concuerdas con esa corriente, entonces estás como loco, como retrógrada, como alguien intolerante. El mundo dicta qué es la sexualidad. Muchas veces el problema del amor al mundo ha sido mal manejado, porque se ha puesto a decir de los púlpitos qué es el mundo. Entonces, el mundo es vestir de esta forma, el mundo es comer de estas comidas, tomar de estas bebidas, ir a estos lugares, ahora en estos tiempos, usar estas plataformas. No, mis hermanos. O no solo eso es el mundo. Todo eso es el mundo y más, es más profundo. Pero el problema de la santificación, o sea, de apartarse del mundo, no es tener una perspectiva de decir yo soy aquí aparte y voy a ver cómo lucho. No, el problema de sacar el mundo es sacarlo del corazón. Primera de Juan, capítulo 2. Dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero aquí está el problema, mira, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El problema del mundo y de no ser santo o apartado del mundo es, ¿a dónde está tu corazón? A dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tú puedes ser el más apartado, vamos a decir, de lo que se considera el mundo, o sea, de los antros, de la televisión, del cine, tú puedes estar apartado de todo eso y aún ahí seguir amando al mundo. Porque el problema del amor al mundo es en el corazón. Pero mira qué hermoso. El Señor te llama a ser santo, a ser diferente, a ser apartado. Pero luego te dice el cómo. Y la gracia de Dios te dice, que te salvó, es la que te ayuda a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¡Wow! La gracia, entonces, ¿qué hace? Te presenta a Cristo como hermoso, como más glorioso, que es lo que los puritanos decían que se llama el poder impulsor de un nuevo afecto. Es decir, tú tienes un perro con un hueso. El perro lo va a estar masticando y si tú se lo quieres quitar a la fuerza, lo único que va a hacer es morderte. Para que ese perro escupa inmediatamente ese hueso, preséntale un filete de carne y lo va a escupir y se va a ir por el filete. Igualito es el hombre. Necesitas tú conocer un deleite mayor que el mundo. Necesitas conocer tú una gracia superior a tus pasiones que te ataban. Porque dice que la gracia de Dios te ayuda a vivir justa y piadosamente. Primera de Timoteo 4:7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también la futura. Hermanos, yo no tengo nada en contra del deporte, de hecho dice que es provechoso, pero comparado con el ejercitarte en la piedad, es poco provechoso. Yo soy un fanático del deporte
aunque no se me note, hermanos, eso creo que es un problema de alimentación. Hago 5 días a la semana deporte, 1 hora. He practicado, no soy bueno, pero he practicado probablemente todos los deportes de conjunto. Me he ido a inscribir a fútbol, básquetbol, béisbol, voleibol, tenis, natación. Tú le puedes preguntar a mi esposa. Y veo los provechos. No tengo nada en contra. Practica deporte, de hecho te lo recomiendo. Practica deporte. Pero Pablo hace una comparación, le dice, hijo mío, ¿tú ves los provechos del deporte? Sí. Ok, te voy a decir algo que es más provechoso. Ejercítate en algo que te va a servir para esta vida y para la vida venidera. El deporte, por más saludable que tú estés, hermano, no te sirve para la otra vida. Y entonces, hermanos, la gracia, esa entrenadora fiel nos ayuda a renunciar al mundo, a renunciar a la impiedad, a vivir piadosamente, a seguir estos mandatos que nos hace aquí. Sed santo, como tu Dios es santo, sé apartado. Es la gracia de Dios quien te santifica. Prácticamente te está diciendo, vive digno del llamado que hemos recibido. Vive como creyente. Hebreos nos llama a no descuidar nuestra salvación. Vive siendo santo. Segunda de Pedro dice, puesto que todo va a ser destruido, ¿cómo no deben de vivir ustedes santa y piadosamente? Entonces, mis hermanos, la respuesta está en que la gracia trae el paquete completo. Tanto la salvación como la santificación. Y eso es lo que queremos pedir al Señor que haga en nuestras vidas. Ahora, esto nos lleva a nuestro segundo punto, solo son 2 puntos, no se me preocupe. Una comprensión bíblica de cómo crecer en piedad. Ahora, aquí están los mandatos, está el recurso de la gracia, pero mira lo que hace Pedro. Si el llamado es a crecer en piedad, en santificación, tenemos la gracia de Dios a nuestro favor. Quiero presentar una solución bíblica o una comprensión bíblica a cómo se vive una vida piadosa. Y creo que la respuesta es esta, centrado en el Evangelio de Cristo. Ahora veamos cómo lo dice Pedro. Mira el versículo 15. Estamos primero de Pedro 1:15. Sino como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda manera, su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Lo primero que Pedro hace es llevarnos a contemplar el carácter santo del Señor que te llamó. Ahora, yo sé que te estás preguntando, a ver, dame pasos prácticos de cómo ser santo. Entonces ahí te va un paso práctico. Pedro nos lleva a contemplar a tu Dios santo. Yo no sé por qué por años dije mal este versículo, yo lo decía así, mira, sed santos como yo soy santo. Pero ya leyendo todas las versiones dice, sed santos porque yo soy santo. Está haciendo una referencia al carácter moral del Señor, a un atributo que creo que es su atributo fundacional, es decir, de ese atributo se desprenden todos los demás atributos. Es el único atributo en la Escritura que se repite 3 veces y en el lenguaje hebreo cuando hay una triple repetición es un énfasis. Dios es santo, santo, santo. La palabra santo en el Antiguo Testamento quiere decir diferente, diferente, diferente. Apartado, apartado, apartado. Puro, puro, puro. Muy limpio, dijo Habacuc, eres de ojos para ver la iniquidad. Nuestro Dios es trascendente, está sobre toda criatura, por eso es Dios. Sin su santidad, Él no podría sostener los otros atributos, fueran emociones, fueran pasiones. Sin su santidad, su amor fuera una emoción. Él es amor porque Él es santo. Su ira fuera una locura de un déspota.
pero su ira es justa porque Él es santo. Sin su santidad, el problema del pecado no hubiera sido resuelto, proveyéndose de un Salvador que viniera a resolver la santidad. La santidad de Dios es la que hace toda la diferencia en la vida del creyente. Dios nos llama a ser santo porque Él es santo. Pedro está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Nos lleva, contempla el carácter de tu Dios, hace un paralelo entre el llamado de Israel desde Abraham, que lo sacó de tierra de Ur y luego de Egipto y los llevó a la tierra prometida y les dijo: ustedes me serán un pueblo santo porque yo, su Dios, soy santo. Probablemente está citando Levíticos 11:44. Cuando tú ves en algunas Biblias lo ponen en párrafo, está haciendo una cita al Antiguo Testamento y de hecho ahí nos dice Pedro, como está escrito. Mira cómo estaba escrito en Levítico 11:44. Porque yo soy el Señor su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos. Y ahí está, porque yo soy santo. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy el Señor que los ha hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Hermanos, el problema es que en la iglesia contemporánea nos hemos familiarizado con la deidad. Estamos hablando que este Dios santo, Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño que no les correspondía, siendo hijos del sacerdote, y fallecieron en presencia del Señor. Estamos hablando que Pérez Usa metió su mano en el... Esa es una de las historias que tú dices, ¿por qué está ahí la historia? Metieron su mano porque el arca se venía cayendo y murieron, y el Señor dijo: yo soy santo. La santidad conviene a su casa, pero se nos ha olvidado a los creyentes del siglo XXI recordar que el mismo Dios Santo es el mismo Cristo Jesús, que es lleno de gracia, pero es lleno de verdad. Y demanda de nuestras vidas vivir a la luz de su carácter. Ahora, nuevamente, yo quiero evitarte la bronca del legalismo y de decir, entonces, ¿qué tengo que hacer? Vive consagrado para Él, y aquellas cosas que son áreas grises, que no estás seguro cómo responder, que no están claras en las Escrituras, esta debe ser tu pregunta: ¿cuál es la respuesta que traerá más gloria a tu nombre? ¿Cómo te puedo santificar? ¿Cómo puede alguien ver a Cristo a través de la acción o decisión que voy a tomar? Hermanos, la santidad conviene a su casa. Por lo tanto, ahora te va a hacer más sentido que la piedad es crecer en Cristo semejanza y en buscar esta Cristo semejanza. Ahora, términos prácticos, esto se llama transformación por contemplación. El hecho que Pedro nos diga, contemple el carácter de Cristo, es de Dios santo, es para que su pueblo, como hijo que lleva los genes de Él, comience a vivir en esa santidad. Mira, tenemos el ejemplo del profeta Isaías en el capítulo 6. En los primeros 5 capítulos él había predicado: ay de aquellos, ay de los impíos, ay de los injustos, ay de los que piensan maldad, de los borrachos. Había lanzado ayes sobre el pueblo. Pero dice así la Escritura, Isaías 6:1: en el año de la muerte del rey Usías. Nomás un paréntesis, ¿sabes cómo murió Usías? Porque es importante, porque dice en el año de la muerte del rey Usías. Usías también hizo lo mismo que Nadab y Abiú, ofreció incienso en el lugar santísimo sin ser él el que debía de ofrecer incienso, y le brotó lepra. Y murió de lepra por haber entrado y no haber valorado la santidad del Señor. Entonces Isaías hace referencia. Recuérdense cómo murió Usías. Por faltarle a la santidad del Señor. En ese año que él murió, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo.
Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí. Ya no es ay de aquel. La moralidad y el fariseísmo se nos quita cuando nos encontramos con la santidad de Dios. Y yo oro, hermanos, por ustedes y por mi vida, que esto sea una realidad en cada uno de nosotros, que hemos visto cara a cara a ese Rey Santo de nuestras vidas, ante quien caminamos, ante quien nos está diciendo Pedro: sean hijos obedientes, sean santos en toda su manera de vivir, condúzcase en temor en toda su peregrinación. Esto es una revelación fresca a la que tú debes de venir a diario. Y solo contemplándolo. Esto no se agarra en los libros de teología, que tú te leas un tomo de la santidad de Dios. Decía J.I. Packer, por cierto, hablando de esto: alguien puede predicar de la santidad de Dios, entender la santidad de Dios, ser un erudito de la santidad de Dios y no vivir en santidad. Pero hay aquí, la transformación viene cuando tú la contemplas. Entonces, el tercer punto, que ya no veremos sino hasta otro domingo, son los medios de gracia. ¿Cómo contemplas la santidad de Dios? Viniendo a Él. Ven a Él sin máscaras, sin religiosidades. Exponte a su presencia. Yo sé que el día es ocupado, mis hermanos. Yo sé que muchos salen corriendo, manejan grandes distancias. Aquí hay madres de 5 niños, de 3 niños, que puedes decir: ay, me brinqué el devocional y ¿cómo se llama? Ya no, estoy condenada. Hermana, si tú piensas que el devocional es como cumplir una fichita, estás mal, hermana. Lo que tú necesitas es decir: Señor, en medio de mi día ocupado, permíteme contemplar al Rey Santo. Revélate a mi vida por medio de las Escrituras, que es el otro medio de gracia que veremos en otra predicación. Revélate el Dios santo que tú eres. La palabra transforma, hermanos. Ahí más adelante lo dice Pedro: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Aquí tenemos a Juan Francisco y a Paulina con una bebé. ¿Cómo grita esa bebé cuando tiene hambre? Y dice: así desea venir a la palabra para contemplar al Rey Santo, puro. Segunda de Corintios 3:18 dice así: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo. Si hablamos de la gracia, el verdadero agente de transformación es el Espíritu Santo. Cuando tú vienes a su presencia y le dices: Señor, me veo como en un espejo sin velo. Está haciendo referencia, lo previo está hablando de cuando Moisés subía al monte. Él se tenía que poner un velo por la gloria de Dios. Cuando bajaba, ellos lo veían con un velo. Ahora te dice: tú ya no has venido al monte Sinaí, has venido al monte de Sión. Has pasado por el monte Calvario, donde estaba una cruz, como dice el himno glorioso, reseña de angustia y dolor. Oh, cuánto amo esa cruz. Do pagó mi Jesús. Aleluya. Cuando Él murió en la cruz, se rasgó el velo y tú puedes contemplar la gloria de Dios y ser transformado de gloria en la misma imagen. Y yo estábamos cantando y les dando gracias a Dios, Señor, porque si algo les digo que les dé esperanza es verme predicando a mí, porque yo de verdad fui egoísta, fui perdido, fui todo lo que te imaginas y que tú también has sido. Y Dios ha ido transformando de gloria en gloria en la medida que me he expuesto a su presencia. Esto no es de religiosidad, no es de hacer el devocional o porque me lo brinqué, no cabe. No, es de buscar su rostro de día en día. Mira, déjate cuento esta ilustración. Creo que ya la he platicado varias veces de un amigo pastor que dice:
de un pastor conocido, más bien, no es mi amigo. Dice que cuando se casó, ellos se casaron bien jóvenes de 18 años y no tenían ningunos recursos, nomás consiguieron una cabañita que alguien les prestó y el sueño de ella era prepararle el primer desayuno con todo el amor. 18 años, dos jovencitos, entonces ella se levanta, prepara la mesa y de repente él dice, si había una fruta que yo no podía tolerar ni oler, era la papaya. Y me levanto ese día, ella está toda enamorada, toda vestida, y en la mesa, bien hermosa, ella bien bonita, había en el centro una papaya con 2 cucharas y un botecito de miel. Y se le queda y le dice ella, para mí, este fue mi sueño, mi primer desayuno con mi esposo, para mí no hay desayuno sin papaya. Y él dice que el amor por su esposa, dice este pastor, tiene 50 años de casados, un señor grande. Pregúntenme después de 50 años de casados, ¿cuál es mi fruta favorita? La papaya. ¿Sabes cómo se llama eso? Transformación por amor. Cuando tú te expones a la presencia de Dios, el Señor te va transformando de gloria en gloria. Mira, regreso de nuevo 1 Pedro. La primera gran forma que nos dijo cómo crecer en piedad es contempla el carácter de Dios. La segunda gran forma que nos lleva, contempla tu redención. Contempla la obra del Evangelio. Y es lo que nosotros queremos decirles, hermanos. No quieras cambiar sin el Evangelio. Versículo 18, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha. Hermanos, nos lleva a contemplar la cruz. Nos lleva a ver que separados del Señor no somos nada, que lo que aconteció en la cruz es que tuvo que venir un cordero y qué bueno que vamos a tener este tiempo en Semana Santa, hermanos. Yo sé que yo me gustan y necesito vacaciones, pero vamos a recordar lo glorioso que aconteció esa semana en la cruz. No es para tener una contrición y así como se acuerda en la religión tradicional, es para celebrar que en esa cruz te dice, mira, recuérdate, si tú quieres crecer en piedad, que tú eras un esclavo, que tú estabas perdido y tu vida y la mía costaron la sangre, no piedras preciosas. ¿Cuánto vales como hombre? Alguien ha dicho que vales como 2 o 3.50 ya cuando te disuelves quedas tierra, polvo y cenizas. No sé si de dólar o de peso. Ahora, no me vas a decir, por favor, que mis órganos los voy a vender. Bueno, eso ya es otro. Lo que vale el creyente es el sacrificio de un cordero sacrificial. Y está haciendo referencia, él le está escribiendo a los expatriados judíos, le está diciendo, ustedes saben que los sacrificios cubrían parcialmente el pecado, pero permíteme presentarte el evangelio completo, mis hermanos, especialmente si no estás aquí. Lo que está diciendo es que aquellos corderos tú les ponías las manos y expiaban en cierta forma el pecado, pero cuando Juan lo vio venir a las aguas, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que significa es que todos los cristianos hemos sido redimidos, es decir, comprados por Él, rescatados por Él, por su sangre, y no solo quitó la culpa, la ira, la vergüenza del pecado, sino que también quitó el poder que te ataba al pecado y ahora puedes ser libre y vivir para su gloria. Te lo dice alguien que mucho tiempo fue esclavo. Por eso es que la transformación viene por la nueva naturaleza que Él pone en ti, por el Evangelio. Dice el versículo 20, Él estaba preparado
desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean de Dios. Mira lo que dice este Cordero, desde antes de la fundación del mundo, siendo un Dios santo, consideró no cosa grande a que aferrarse, se despojó desde antes de la fundación del mundo y vino a solucionar el problema que Adán, Eva y todos nosotros habíamos estropeado, el pecado. Y te dice, por amor a ustedes, por medio de Él son creyentes en Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo creces en piedad? La forma de crecer en piedad entonces es el amor de Cristo se vuelve tu gasolina, tu motivo, tu motor, el impulso para cambiar. Tú contemplas la cruz y tú ves para atrás y dices, Señor, gracias porque me compraste. Así como esa mujer, como ese pastor ahora ama la papaya por amor a su esposa, el creyente ama a Dios. Hay un salmo que dice, se han acabado los piadosos. Mi deseo es que ustedes sean piadosos y yo también. Quiere decir que cuando tú mueras y yo muera, que tus hijos puedan venir y decir, mi papá, mi mamá amaba a ese Dios que la salvó. Vivía para su gloria. Quita tú que digan cualquier otra cosa. O sea, han ido ustedes a funerales que dicen, mi papá era bien estricto y mi papá nos enseñaba matemáticas, lo que sea. Que pueda verse, iglesia, que crecemos. Y mira, el último versículo que veremos, 2 de Corintios 5. Pablo nos dice cómo el evangelio funciona como un impulso a ese cambio. Pues el amor de Cristo nos apremia. Acabamos de leer. Estaba destinado por amor a ustedes. La palabra apremia es difícil de traducir. En algunas versiones dice nos constriñe, nos impulsa, pero es difícil de traducir al español. Básicamente te va arrinconando. Por eso digo, es el impulso del amor. ¿Qué te impulsa? El amor de Cristo. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Lo vimos el domingo anterior. Estás unido a Él en su muerte. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Te vuelves un esclavo de amor. El impulso ya no es el legalismo, el esfuerzo, el decir me tengo que portar bien, o el orgullo de decir me porto muy bien. El motivo es por el que se entregó a sí mismo por mí. Ahora yo vivo santo en toda mi manera de vivir. Este es mi anhelo como pastor, que caminemos en piedad por causa de la gran obra redentora de nuestro Salvador. Que seamos una comunidad que siempre recuerde la gloriosa cruz y que respondamos. Mis hermanos y amigos, permíteme presentarte esta gloriosa obra del Evangelio. Los hombres hemos dañado la santidad y la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y si nos visitas en particular, no somos mejor que tú. Todos hemos pecado al igual que tú y por lo tanto estamos separados de Dios. Pero el Señor santo, separado, justo, se proveyó de un cordero redentor. Y Pedro es muy específico en decirnos que este cordero es sin mancha, es el cordero sacrificial, es Cristo. Los corderos del Antiguo Testamento parcialmente señalaban a Cristo, pero Él vino en forma de hombre destinado desde antes de la fundación del mundo y por medio de su sacrificio dijo, completo está, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al venir a Él, a los que compró, los santificó y los glorificó. Así que adelante, iglesia, podemos crecer en nuestra vida de santidad. Vamos a orar y ponernos de pie. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.